Ay, bueno, si viera qué bonito se pone la charla en el corte. Oiga, vamos a pasar al tema ahora del desempeño de las autoridades. Y quiero preguntar esto porque hubo una situación bastante delicada, creo yo, que no es nada nuevo, tú lo sabes también, Sofía, no es nada nuevo, el tema de la corrupción en las corporaciones policiales. Se detiene a un cuate aquí en Guanajuato, que Fernando N., el Big Mama, no sé por qué le dicen así, pero bueno, que resulta que tenía de brazo derecho un ex policía de León, ¿no? Que presuntamente, porque todo esto es una investigación, tenía contactos dentro de las policías municipales y que además estos pues ayudaban, ¿no?, a que este cuate pudiera circular de manera libre técnicamente en León y en otros municipios. Hay una infiltración sin duda de las corporaciones policiales, reconocida a nivel federal, incluso reconocida a nivel estatal. Este es un eje que creo que también es bien importante. ¿Cuál es la condición que ven ustedes en este momento refiriéndonos a la corrupción en las corporaciones policiales? Y, por ejemplo, Sofía, pues tú has hecho mucho análisis sobre este tema y me interesaría conocer tu perspectiva. De inicio, Miguel, aquella autoridad que niega que hay hechos de corrupción en su institución, dos opciones: o está mintiendo o no está haciendo su trabajo. Hay que recordar que las y los policías finalmente son un reflejo de la sociedad, y que en todos y cada uno de los sectores tienes buenas y malos maestros, tienes buenas y malos trabajadores, y tienes, perdónenme, pero hasta en el sector eclesiástico, en el sector religioso, tienes buenas y buenos, buenos generalmente, porque es un género masculino, ministros, y en ocasiones no. El tema y el verdadero reto es que institucionalmente los detectes. Siempre vas a tener malos integrantes y siempre vas a tener la posibilidad de que delincuentes se te uniformen de policías brincando filtros, ¿no? Si tú dices que aquí no pasa nada y que nunca ha pasado nada y que tu institución es impoluta, insisto, estás mintiendo o no estás haciendo tu trabajo. El verdadero trabajo al interior de las instituciones tendría que ser supervisión, comisiones de asuntos internos y en última instancia a quien siempre se le quiere echar la culpa, controles de confianza. ¿Por qué? Porque los controles de confianza son cada 2 años y hay que ser muy claros, y perdónenme también, no son investigadores, ellos te van a preguntar y como te vean ahí, ellos no van más allá, investigan a lo mejor tu patrimonio y demás, pero la realidad es que todo es intramuros. Quien tendría que tener áreas realmente de investigación y no de papel ni de dicho ni de presumir cada vez que haya un evento y entonces ahora resulta que tienes un área de investigación, es la propia autoridad local, o sea, la propia institución, de decir, a ver, aquí hay conductas de riesgo, ¿por qué me está faltando a los turnos? ¿Por qué estoy viendo un liderazgo un poco extraño? ¿Cuáles son en este tiempo las condiciones en las que se ha desempeñado? ¿Cuáles son su evaluación del desempeño? ¿Cuánto trabajo está trayendo? ¿Por qué en su sector nunca hay novedades? O sea, tendría que ser de verdad un análisis mucho más exhaustivo y mucho más amplio. Y en el discurso público, perdónenme, pero también la ciudadanía, nosotros nos tendríamos que acostumbrar a que las instituciones sean las primeras en salir a decir, puse a 5 policías a disposición de la Fiscalía porque los detecté en hechos presuntamente ilícitos. Y no pensar que toda la institución está contaminada porque tuviste a alguien que salió a decir esto. Al revés, yo aplaudiría y aplaudiré el día que una institución me salga a decir, puse a 3 policías a disposición de las autoridades, si su proceso es concluyente, pues van a pasar a la parte de ministerialización, si no, se les va a reintegrar. Pero generalmente una práctica extendida en todo México es separar. Como no te quieres, sabes que anda mal, te da flojera o no tienes las capacidades para acreditarlo, pues lo corro y se acabó. Lo corro y pues después averiguo, ¿no? Y entonces ese policía, como lo corriste sin un proceso, pues el día de mañana entra a la policía de al lado y a la policía de al lado, entonces te va contaminando policías. Yo lo vi en algún momento con el tema de los cadetes. Tenías una buena selección de cadetes, tenías una buena capacitación y el estrés era cuando los mandaran a la operación, porque en la operación donde les tocara un mal mando, pues ya lo echaste a perder algo que entró realmente sano, ¿no? Y además mantener mandos que pues te resolvían, pues que sabías que no andaban muy bien, pero pues era lo que había. ¿Por qué nos tenemos que acostumbrar a eso? Entonces, a mí no me asombra ni me preocupa, al contrario, lo que me preocupa es que pudiera existir una negación. Insisto, la autocrítica es la mejor forma de solucionar este tipo de problemáticas. Y no quiere decir que los policías sean los más malos del mundo. Y todas y todos quienes la integran una corporación son reflejos de una sociedad, con virtudes, pero también con defectos, en cualquier tipo de sector.
Acabas de tocar un tema muy interesante y yo quisiera preguntarte, Randy, la necesidad de legislar como presidente de la Comisión de Seguridad, de legislar sobre el seguimiento que se tiene que dar a los elementos que son dados de baja. Digo, porque habrá quien renuncie, porque pues, como en cualquier chamba, a lo mejor no me gustó, a lo mejor no, y me quiero dedicar a otra cosa, pero específicamente los elementos que son dados de baja por estas situaciones, y no se les da seguimiento y de repente terminan apareciendo, pues obviamente en grupos delictivos. No digo que todos, habrá quien no, seguramente, pero la gran mayoría, estamos viendo el caso del Rancho Izaguirre en Jalisco, por ejemplo, la policía metida hasta las manitas, ¿no? Hay una necesidad, habría la necesidad de legislar sobre ese tema y darle seguimiento, porque quien entra a una corporación policial entra en conciencia de que va a ser servidor público y tienes que rendir cuentas, ¿no? Estés dentro o fuera, no hay funcionario público menor. ¿Habría la necesidad de legislar en esa materia? No, yo creo que en este momento ya las corporaciones y la autoridad tienen las herramientas necesarias para poder ya seguirlo. Ya meterte a legislar un tema de un derecho es otra cosa. Hoy la corporación, la que tú me digas, ya tiene los elementos necesarios para, si yo separo a alguien, darle seguimiento. Tengo que saber dónde está y quién es y darle el seguimiento. Y si se fue a otro municipio, tengo que boletinar para que no sea contratado en otro municipio. ¿Y qué es lo que hacen? No boletino. Algo que decía Sofía, que tiene toda la razón en el tema de, yo agregaría un punto, o no sabe, o hay complicidad. O hay complicidad. Bueno, yo no lo quisiera. Digo, porque, y lo voy a decir claro, por porque el ser humano no es químicamente puro. No somos químicamente puros, ¿eh? A ver, partamos de ahí. Partamos que como nadie somos químicamente puros, tenemos defectos y virtudes. Y el creer que todo está bien, entonces quiere decir que no todo está bien. Que no todo está bien, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay muchos elementos que se están dejando de lado. Si yo a él tengo la presunción de que está en proceso de investigación, por lo pronto yo boletino de que no puede estar trabajando. Ojo. Puede trabajar en otra cosa, pero en un tema de corporación de seguridad, no. ¿Qué hacen muchos de ellos? Bueno, entonces me voy a la seguridad privada, ¿no? Y entonces la autoridad es corresponsable porque no hace algo que ya le permite la ley. Ya está permitido, ¿eh? Yo boletino a los municipios o a la seguridad privada, esta persona no puede ser contratada mientras no se demuestre lo contrario. Y entonces la autoridad dice, bueno, pues no te voy a afectar, no voy a hablar con el municipio de lado, y tú al municipio de lado, y déjame hablarle al director de seguridad para que te dé chamba. Y, digo, seríamos muy ingenuos de creer que no sucede esto. Entonces aquí hay una responsabilidad también de las autoridades, ¿no? Y que se tiene que denunciar. Y yo, abusando un poco de la participación que no me toca, agregaría un factor. El tema, y perdónenme a quienes les corresponde el tema político, ¿no? Imaginemos un policía, hombre o mujer, que ingresa a una corporación, que está haciendo las cosas bien, pero el día de mañana te nombran como director o directora, bueno, director de policía, alguien que no tiene el menor conocimiento del tema solamente porque es compadre del nuevo o de la nueva alcaldesa, y entonces te cambia toda la dinámica, y entonces deja de respetar tu carrera profesional, y entonces es el propio mando el que te está obligando, y quiero, por ejemplo, en el tema de Izaguirre, del rancho, sí se le está criminalizando a la policía, pero ¿de dónde vienen esas decisiones o esas políticas, instrucciones incluso, ¿no? Yo creo que la parte a veces más perversa que corrompe instituciones policiales es la política. Hay que decirlo claramente, en este país tenemos integrantes del crimen organizado ocupando sillas de alcaldías, y no quiero pensar que también de estados, pero también es una realidad. Y el policía es el último factor en la comisión de actos de corrupción porque es el instrumento. Y yo me pongo en los zapatos, como siempre lo he puesto y los he tenido, de las y los policías. Imagínense lo que es ser un buen policía en un ambiente corrupto, en donde el principal corrupto sea el alcalde o la cabeza. Estás perdido. O actúas conforme viene la tendencia de tu institución y volteas para otro lado, o renuncias o pones en riesgo tu vida. Y cada quien tiene distintas necesidades. Habrá quien pueda tener mucha dignidad y valores y decir, yo prefiero salirme y a ver de qué como, y habrá quien no lo pueda hacer por una condición familiar. O de amenaza. O de amenaza. Yo creo que las y los policías también están en la parte más sensible. Sí, claro. Lo cual no exime el tema en lo particular de este caso que estamos platicando, ¿no? Porque yo creo que en este caso de este asaltante de robo a transporte relacionado con delincuencia organizada, cada vez más, ojo,
la investigación, y que aquí me da mucho gusto decirlo porque estábamos en lo cierto, proviene de una policía que investiga, no de un ministerio público o no de un agente de investigación criminal. Fue una policía civil que investiga utilizando las herramientas del Ministerio Público, como debe de ser, como lo que establece nuestra Constitución. Lo que hicieron, lo que debían de hacer. Lo que debían de hacer, o sea, es decir, la policía genera un buen acto en donde se detectan integrantes corruptos de otras instituciones, pero la propia policía, investigando, que esa es la parte que yo quiero resaltar, genera una orden de aprehensión a través de un juez para detener a este criminal. Son los dos lados de la moneda. Definitivamente. ¿Cuál es la percepción que se tiene desde la iniciativa privada, mi estimado Michel? Mira, para la corrupción siempre, a todo nivel de corrupción debe haber dos personas, ¿no? Y nosotros en Coparmex en particular estamos partiendo desde ahorita con los jóvenes empresarios, con las universidades, para que desde sus emprendimientos, o sea, no te gradúes y aprende valores, sino desde que estás estudiando en tu emprendimiento, sé formal. La informalidad es algo que nos está afectando la inseguridad durísimo, porque no existe una medición de los empleos realmente formales e informales. Entonces, desde el emprendimiento, que ya sean formales, que paguen el seguro social, que tengan todo esto, generando ya una educación de valores, pues ya tu emprendimiento, tu empresa, pues buscará en lo menos de lo posible caer en actos de corrupción. La verdad es que nosotros confiamos mucho en las políticas de nuestros municipios, pero también creemos que debemos de señalar cuando no estén de acuerdo las cosas. O sea, si hoy, por ejemplo, en el municipio de León deciden destituir a algún policía porque no pasó el control de confianza que comentas, bueno, pues si no lo pasó, ni modos. Nada más a mí, como ciudadano, me vas a cumplir con mi seguridad, así tengas 100, 200 o 300 elementos. El cómo realmente le toca a la autoridad. Yo busco el objetivo final, que es la paz para la ciudadanía en general. Y ahí nos toca participar mucho, que también es algo que a veces las autoridades nos ven como enemigos, que participemos con el Observatorio Ciudadano, en la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia. Y entonces, en el momento que como empresario, como sector privado está señalando alguna cifra que pues no está bien, no lo toman como una autocrítica justa. Siempre podría ser tengo otros datos. ¿Qué ocurre triste en todos los niveles de gobierno? Y no es el caso, porque siempre desde este lado vamos con las mejores de las intenciones. Así es. Yo nada más agregar, en este tema yo coincido que luego este tema de control y confianza luego se puede volver hasta subjetivo. Sí, de hecho, yo iba a ese punto, lo más fácil es despedirlos claro, por eso. A eso voy, se vuelve un tema subjetivo. ¿Les parece si lo abordamos después del corte? Ya me Adelante. están mandando al corte. Y para cerrar, un tema que creo que es bien importante, que nos podría dar todo un programa, pero me gustaría tocarlo, el tema de la impunidad, ¿no? Que desafortunadamente estamos viendo en nuestro país, que es un tema también que hay que tratar, y abordamos ahora sí 360 los ejes en materia de seguridad. Vamos a regresar con esto después de la pausa.